Tenemos ahora nuevamente un contacto con Belkis Sánchez. Esta vez se encuentra con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, con quien tendrá una reacción tras el acto de clausura del Encuentro Parlamentario de las Américas Parlaméricas. Te vemos, Belkis. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y presidenta, además del Parlamento Latinoamericano, Gabriela Rivadeneira, anfitriona prácticamente de este encuentro. Presidenta, muy buenas noches, bienvenida a TVL Noticias. Un balance de lo que ha sido esta jornada. Gracias, Belkis. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Realmente la Asamblea Nacional ha recibido grandes noticias en esta jornada de trabajo y una de esas es el compromiso de todas las mujeres parlamentarias y de los hombres parlamentarios de todo el continente de las Américas, justamente para buscar mecanismos y políticas que promuevan políticas de género justamente para el desarrollo de nuestras sociedades. Hemos tenido más de 100 parlamentarios de 30 países, tanto de América del Norte, de Centroamérica y el Caribe, como de América del Sur, y sin duda alguna eso nos sigue convirtiendo al Ecuador como un punto focal en donde se centra la discusión y de las grandes problemáticas que todavía tenemos en el continente y sobre todo cuáles son los retos para enfrentarlos ahora, en el presente y sobre todo a futuro. Un gran eje temático, señora presidenta, la diversificación del poder político para lograr así construir sociedades más inclusivas. ¿Por qué todavía seguimos hablando de esto? Bueno, estamos en el continente más inequitativo del mundo, es decir, no solamente existen grandes brechas entre los que más han acumulado la riqueza frente a los más pobres, sino que además en esa participación política, y por eso es importante topar el tema de la diversificación, porque es justamente la posibilidad de que las mujeres también podamos participar a plenitud dentro de la participación política. Las mujeres todavía en vivir en sociedades sumamente conservadoras, bastante machistas, pues nos enfrentamos a que nuestros errores o nuestras debilidades sean 5 veces más las juzgadas frente a los mismos errores cometidos todavía por un hombre en la política. Esos son temas que nos llevan a grandes reflexiones. Por eso es que yo he insistido muchísimo en el cambio de matriz cultural, donde sea el cambio de matriz cultural, los nuevos estereotipos, nuevos paradigmas, que sea justamente estos nuevos hábitos que adoptemos los seres humanos frente a nuestro comportamiento diario, donde una de las cosas del que no podemos soportar son, por ejemplo, la violencia, y parte de eso también es la violencia política, de tal manera que han sido grandes tópicos de este encuentro a los que nos deja bastante satisfechos. ¿Cómo es que se refleja este tema de la violencia política, señora presidenta? Bueno, lo vivimos de manera permanente y no solamente a través de juzgarnos de diferente manera sobre nuestros actos políticos, sino también de las mujeres que asumimos a la política, entramos o asumimos también una masculinización de la política, que es el error en el que hemos caído durante décadas. Yo ahora planteaba justamente como reto que tenemos que adoptar la política y feminizar la política dentro de nuestra participación para poder realmente ahí cambiar los estereotipos de la política de nuestros países. Trabajar por esa política de la decencia, de la transparencia, de la coherencia, es también trabajar por políticas de inclusión y por políticas de género. Y aquí no solamente es la apertura que nuestros países y nuestros procesos han dado a la participación de mujeres, sino también a la participación de jóvenes y a la participación de pueblos y nacionalidades, lo que ahora nos convierte en uno de los parlamentos con mayor presencia de mujeres en el continente. Somos el tercero en el continente después de Cuba y de Bolivia, y eso también a nivel mundial significa un referente de participación, porque desde la región de Latinoamérica y el Caribe estamos mandando justamente esos mensajes al mundo de poder relacionarnos dentro de una nueva geopolítica en la que también el debate económico, el debate productivo, el debate social recaiga en mayor inclusión de las mujeres. Señora presidenta, quedando ya claro un poco este tema, abordar también otro que fue en materia de discusión durante este encuentro, y usted lo decía en el acto inaugural, tenemos que lograr que los parlamentos sean los garantes de la democracia en los países de la región, esto tomando en cuenta las realidades que ahora mismo se viven en Venezuela y en Brasil. Sí, o sea, para nosotros, digamos como parlamentos, la protección de la voluntad política y popular de nuestros pueblos debe ser lo que comanda en nuestra hoja de ruta. Hemos visto cómo dentro de estos golpes blandos, dentro de estas desestabilizaciones, los parlamentos hoy están jugando un rol bastante nefasto y desapegado de esas voluntades populares, cuando decimos que hemos tenido presidentes electos en las urnas, democráticos, legítimos, y que ahora a través de los parlamentos, como es el caso de Venezuela y como es el caso de Brasil, pueden justamente perpetuarse estos golpes blandos que realmente ponen una alerta en toda la región, porque
son esos formatos y esos modelos establecidos de injerencia que todavía siguen vigentes y nos vuelven sumamente vulnerables. Así que estos temas son los que tienen que también ser observados por los parlamentos, y yo lo he dicho en mi calidad de presidenta de esta asamblea y en calidad de presidenta del Parlatino, que rechazamos, no solamente es una preocupación, sino que debemos rechazar todo acto de desestabilización y de descrédito hacia las democracias de nuestros países a través de la actuación parlamentaria. Pero, presidenta, yo le consulto cómo lograr esto cuando en cierta medida hemos visto un revés en la región. Por ejemplo, ya parlamentos que tienen otro tipo de integración con otras fuerzas que están dominando. Allí entonces, ¿cuál es el llamado? Porque esto es independiente de quienes ocupen el poder en ese momento, de qué línea política son. En eso estamos absolutamente de acuerdo. No se trata de que las líneas políticas dentro de los parlamentos se establezcan a la izquierda o a la derecha. Lo que se trata aquí es de tener claridad que los parlamentos tienen que ser los entes de confluencia de la diversidad de pensamiento y de la diversidad ideológica también. Pero una de las cosas que hemos visto no solamente es que a través de un revés electoral en Venezuela tenemos un parlamento conformado por una mayoría de derecha que bien podría gobernar y legislar dentro de esos parámetros, pero están utilizando justamente esa fuerza contraria y opositora para ir en quebranto y ir a desestabilizar al presidente legítimo que tiene otra mirada de la política. En Brasil no es así. En Brasil, sin necesidad de atravesar un proceso electoral, el Parlamento con 55 votos empieza un impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff frente a los más de 50 millones de votos que la presidenta obtuvo en las urnas para ser presidenta de Brasil. Entonces son contradicciones que creemos se están dando desde los parlamentos, pero que además, insisto, también nos hacen un llamado para que a nivel regional y a nivel de estos entes interparlamentarios también tomemos postura de protección y garantía frente a las soberanías y a las decisiones democráticas. Para finalizar, señora presidenta, todos estos temas que hemos abordado en esta entrevista plasmados en esta declaratoria final. Sí, bueno, ha sido importante ver sobre todo cómo la declaratoria no solamente visualiza la diversidad que tenemos en nuestro continente referente de la participación de las mujeres, sino y principalmente marcan un compromiso de continuar con consignas y con banderas de transformación de nuestras sociedades a través del reconocimiento de esas diversidades y dándole ese reconocimiento los espacios en la decisión política de nuestros pueblos. Hemos hablado que no solamente es necesario ganar los espacios políticos, sino que a través de esos espacios políticos sigamos con la consigna de transformar las sociedades, de generar una cultura de paz, de apostar justamente hacia las soberanías y hacia las democracias, y yo creo que ese ha sido el compromiso más grande que hemos tenido en toda esta diversidad política e ideológica, concentrar en estos días aquí en la Asamblea Nacional del Ecuador frente a lo que se refiere el Parlaméricas y el Parlatino, en donde seguiremos liderando estos espacios de transformación y los espacios de confluencia de pensamiento. Señora presidenta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Ha sido la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira, presidenta además del Parlamento Latinoamericano, abordando sobre aquellos temas que han marcado esta jornada, esta octava edición del Encuentro de Mujeres Parlamentarias de Parlaméricas, que ha tenido lugar precisamente en nuestro país. La declaratoria final se ha aprobado, varios compromisos allí plasmados a los cuales se les deberá dar el seguimiento correspondiente de cara a lo que será la nueva edición de este encuentro internacional, cuya sede todavía está por definirse.